Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agnilismar Rincón Teatín, psicóloga y estudiante de la especialización en neuropsicología de la educación. El día de hoy hablaremos sobre el sistema nervioso periférico y sus generalidades. El sistema nervioso periférico es una red de nervios que recorre la cabeza, el cuello y el cuerpo. Transporta mensajes desde y hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico es el encargado de enviar mensajes a todas las partes del cuerpo. Algunos tipos de mensajes comienzan en los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel y llegan al cerebro. Por ejemplo, si se siente olor a humo, el mensaje parte desde la nariz y va hacia el encéfalo. Después del encéfalo nos permite pensar qué está ocurriendo y envía mensajes a los músculos para que se muevan y nos alejen del peligro. En conjunto, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central conforman el sistema nervioso. El sistema nervioso periférico se divide en nervios espinales, pares craneales y ganglios asociados. Los nervios espinales se encargan de la transmisión de impulsos nerviosos hacia y desde la médula espinal a través de dos raíces nerviosas. Los pares craneales son aquellos que proporcionan información motora y sensitiva a las estructuras del cuerpo, controlando las actividades de esta región, y los ganglios asociados se encargan principalmente de recibir y enviar la comunicación de información entre el sistema nervioso central y el periférico. Al hablar de la división del sistema nervioso periférico, abordaremos en primer lugar una de sus grandes divisiones como lo son los nervios espinales. También son conocidos como nervios raquídeos o nervios dorsales. Estas son las estructuras a través de las cuales el sistema nervioso central obtiene información sensitiva de la periferia del cuerpo y donde se regula la actividad del tronco y las extremidades. También transmiten las órdenes motoras del sistema nervioso central a los músculos de la periferia. Se considera importante mencionar que cada nervio espinal es la mezcla de fibras motoras y sensitivas. Así como se observa en la imagen inferior, comienzan como raíces nerviosas que emergen de un segmento de la médula espinal en un nivel específico. Cada segmento de la médula espinal contiene 4 raíces, una raíz anterior ventral y una raíz posterior dorsal, tanto del lado derecho como del izquierdo. Y cada raíz está constituida por aproximadamente 8 filetes radiculares. Por otra parte, cabe resaltar que existen 31 pares de nervios espinales, denominados de acuerdo con la vértebra a la que corresponden. En la mayoría, los nervios espinales emergen del conducto vertebral a través del foramen intervertebral ubicado debajo de la vértebra correspondiente. Esto quiere decir que existen 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios espinales lumbares, 5 pares de nervios espinales sacros y un nervio coxígeo. Como segunda división, abordaremos los pares craneales, también llamados nervios craneales. Son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen y se distribuyen de la siguiente manera. Nervio olfatorio, primer par craneal. Nervio óptico, segundo par craneal. Nervio oculomotor o motor ocular común, tercer par craneal. Nervio troclear o patético, cuarto par craneal. Nervio trigémino, quinto par craneal. Nervio abducens o motor ocular externo, sexto par craneal. Nervio facial, séptimo par craneal. Nervio vestibulococlear, octavo par craneal. Nervio glosofaríngeo, noveno par craneal. Nervio vago o neumogástrico, décimo par craneal. Nervio accesorio o espinal, onceavo par craneal. Y nervio hipogloso, doceavo par craneal.
Los pares craneales son 12 nervios del sistema nervioso periférico que emergen desde los forámenes y fisuras del cráneo. Su orden numérico, del 1 al 12, está determinado según la ubicación de salida del cráneo, rostral a caudal. Todos los nervios craneales se originan de núcleos en el cerebro. Dos se originan del prosencéfalo, como el olfatorio y óptico. Uno tiene un núcleo en la médula espinal como el accesorio y los restantes se originan del tronco encefálico. Así como se observa en la imagen, hay pares sensitivos como el olfatorio, el óptico, el vestibulococlear, motores como el oculomotor, troclear, abducens, accesorio y hipogloso, y mixtos como trigémino, facial, glosofaríngeo y vago. Como tercera división se hablará de los ganglios asociados. Un ganglio nervioso es un conjunto de cuerpos neuronales que se ubican en el trayecto de los ramos somáticos y autónomos del sistema nervioso periférico. Dependiendo del tipo de ganglio, se puede pensar en ellos como estaciones de relevo entre neuronas. La información ingresa por el ganglio, transmite el impulso a la neurona cuyo soma está en el ganglio y luego sale de él. Los ganglios pueden clasificarse en dos grandes grupos: ganglios sensitivos relacionados con el sistema nervioso somático y los ganglios autónomos relacionados con el sistema nervioso autónomo. Los sensitivos son los ganglios de la raíz posterior de los nervios espinales y algunos pares craneales, y los autónomos son los ganglios simpáticos cercanos a la médula espinal, ganglios parasimpáticos cercanos a las vísceras. Como ya mencioné anteriormente, los ganglios se clasifican en sensitivos y autónomos. Los ganglios sensitivos son ganglios con funciones sensitivas especiales y son similares a los ganglios de la raíz dorsal, excepto porque estos están asociados con los nervios craneales y no espinales. Dentro de su clasificación están: ganglio trigeminal es el que contiene los cuerpos celulares de las fibras que proporcionan inervación sensitiva en la mayor parte del cuerpo. Este ganglio se centra en la cara anterior de la porción petrosa del hueso temporal, envuelto en un espacio de dura madre conocido como cáun trigeminal, y es el más grande de los ganglios de los nervios craneales. Ganglio geniculado. Es el ganglio asociado al nervio facial. Este se ubica a nivel de la rodilla del nervio facial. Contiene somas de neuronas que conducen la sensibilidad gustativa desde los 2/3 anteriores de la lengua. Además, contiene los cuerpos neuronales de fibras que conducen sensibilidad desde la cavidad nasal, parte del paladar blando, senos paranasales, pabellón de la oreja y conducto auditivo externo. Ganglio espiral. Es el ganglio sensorial de la división coclear del nervio vestíbulo-coclear. Se encuentra en el modiolo de la cóclea y contiene los cuerpos de las neuronas de primer orden de la vía acústica. Ganglio vestibular. Es el ganglio sensorial de la división vestibular del nervio vestíbulo-coclear. Se encuentra en el fondo del conducto auditivo interno y contiene neuronas sensoriales bipolares del vía vestibular. Ganglio superior e inferior del nervio vago. El nervio vago presenta dos ganglios inferiores al foramen yugular, al ganglio superior yugular y al ganglio inferior nodoso o plexiforme. En el ganglio superior se encuentran los somas de las neuronas sensoriales pseudounipolares de primer orden. Y el ganglio glosofaríngeo, tal como el nervio vago, el nervio glosofaríngeo contiene dos ganglios: el ganglio superior, que contiene cuerpos de neuronas que inervan el oído medio y la cara interna de la membrana timpánica, y el ganglio inferior, que alberga cuerpos celulares de neuronas que inervan la mucosa del tercio posterior de la lengua, la pared faríngea, la tuba auditiva y la cavidad timpánica. Anteriormente mencionamos los ganglios sensitivos y ahora vamos a hablar de los ganglios autónomos. Ellos son un conjunto de cuerpos o somas neuronales ubicados fuera del sistema nervioso central, formado por los somas de estas neuronas de segundo orden cuyos axones proporcionan inervación autónoma a los órganos y se clasifican en ganglios simpáticos y parasimpáticos.
Los primeros suelen estar localizados cerca a la médula espinal, mientras que los últimos están cerca o al interior de las vísceras que inervan. Los ganglios simpáticos consisten en una cadena apareada de ganglios situados ventral y lateralmente a la médula espinal. Los ganglios se extienden desde la parte superior del cuello hasta el coxis, donde las dos cadenas se fusionan para formar un único ganglio conocido como el ganglio impar. Por otro lado, los ganglios prevertebrales, también conocidos como ganglios preaórticos o ganglios colaterales, se ubican entre los ganglios de cadena simpática y los órganos diana. Estos también tienen funciones simpáticas, pero no forman parte de la cadena, sino que están cerca de los nervios esplácnicos que siguen las ramas aórticas principales para inervar todos los órganos que se encuentran en las cavidades abdominal y pélvica. Y por último, los ganglios parasimpáticos que pueden encontrarse en la cabeza y el cuello, en el recorrido de los nervios craneales y en el tronco, cerca de los órganos torácicos y abdominopélvicos. Las neuronas preganglionares se ubican en los núcleos de los nervios craneales del tronco encefálico y en la asta lateral de la médula sacra. Es por esto que este sistema también recibe el nombre del sistema craneosacro. Muchas gracias por su atención y espero que este tema haya sido de su agrado.